Bienvenidos al club. ¿Qué tal, NBAitos? Bienvenidos un día más, una nueva entrega. Hacía tiempo que no lo hacíamos. Hoy tenemos un especial, el retrovisor. Ya sabéis que de vez en cuando nos gusta echar la mirada atrás, recordar a personajes, jugadores, entrenadores, personajes de la NBA que consideramos que no tienen el mérito o el reconocimiento que deberían, o que quizás lo tuvieron y ahora están un poquito olvidados. El retrovisor viene siempre de la mano de Óscar Villares, hoy además acompañado de Lucas Santos. Aquí comienza el capítulo 677 de NBA Adictos. Don Óscar Villares, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien, peleando, tirando día a día, pero bien, bien. Aguerrido como nuestro protagonista de hoy. Y hoy tenemos a todo un jefe, don Lucas Santos, sí, de los Orgullosos Verdes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien. Buscando el Prime, como siempre. Aquí a ver si soy capaz de dar algún dato interesante sobre Robert. ¿Pero estás buscando el Prime o estás buscando tu pick? Mi pick creo que no va a ser este año. Creo que estoy empezando a aceptar la realidad. Yo es que mi pick, que no sé si he llegado a tener pick, y mi Prime donde va que lo pasé, o sea que todo ya cuesta abajo. Hoy vamos a hablar de un grande, vamos a hablar de Robert Parish, del jefe, pero ya sabéis que para hablar del retrovisor, para iniciar el retrovisor, siempre llamamos a nuestros amigos de Pearl Jam. El Rear View Mirror, el retrovisor, donde hoy, como decíamos, Óscar, se lo vamos a dedicar al jugador que más partidos ha disputado en liga regular en la competición de la NBA, ni más ni menos que Robert Parish. Y por eso traemos a Lucas Santos también, especialista en los Celtics. Hoy vas de verde, pero ojo, que hay mucha gente que no sabe que Robert Parish no empezó su carrera con los Celtics y tampoco la terminó. No, la empezó, si no recuerdo mal, en los Golden State Warriors. Luego fue traspasado una jugada maestra que seguro que Óscar nos explica maravilloso. Bueno, y se trae en el mismo pack a Kevin McHale. Y luego, después de 14 años, si no recuerdo mal, sí, se va a los Charlotte Hornets y termina en Chicago Bulls, donde gana un anillo con 43 años. Así que su prime lo dio en los Celtics. Así que vamos hoy con el prime. Vamos hoy con el prime. Óscar, cuéntanos, háblanos de Don Robert Parish. Bueno, pues yo creo que es un jugador que representa la constancia, la longevidad, la profesionalidad, ¿no? A un oficio al que dedicó pues gran parte de su vida. A ver, nunca fue considerado como esa primera línea del Star System de la liga, ¿no? Pero sí que estaba en una clase media alta o en un segundo escalón, ¿no? De esos jugadores muy, muy valorados, sobre todo por formar parte de un equipo de leyenda, como fueron aquellos Celtics de los 80, ¿no? Entre sus virtudes, así, a grosso modo, yo destacaría su capacidad para correr el contraataque. O sea, pocos pivots han corrido el contraataque como Robert Parish.
su consistencia en el juego. Era un tipo que no hacía partidos de 35, 40 puntos, pues que siempre te daba un 7, te daba un 8. Y también pues la regularidad de su juego y con el tiempo también se convirtió en un muy buen jugador de pick and roll, aunque claro, al lado de la Ribera yo creo que hasta yo sería un buen jugador de pick and roll, ¿no? Siempre nos gusta empezar a hablar en estos retrovisores de las raíces, ¿no? De los inicios, porque no todo es la carrera NBA, sino que se llega a la carrera NBA por un camino. Y además, estos jugadores, ahora que estamos acostumbrados a este one and done, ¿no? Bien un año de carrera universitaria, o bien un año jugando en el extranjero y luego ya en la NBA, ya ni que decir tiene, pues en esa época de mediados de los 90 donde se puso tan de moda saltar directamente al instituto, pero antes sabíamos que había un arduo camino hasta llegar a la NBA, que generalmente pasaba por el ciclo universitario completo y que era bastante duro también empezar desde el principio. Y, Óscar, hay jugadores que desde siempre les ha encantado el baloncesto, que lo tenían muy claro desde el primer momento, y luego hay otros a los que poco menos que les tuvieron que convencer, ¿eh? Sí, este es el caso de Paris, ¿no? Quizá por su localidad natal y por su estado, pues, que no era tampoco de gran tradición en baloncesto, ¿no? Ni a él le interesaba mucho. Él básicamente es reclutado por Coleman Kidd, que un día ve a un tipo espigado y alto en el instituto y se acerca a él y insiste en que juegue, ¿no? En que se apunte al equipo y lo único que obtiene como respuesta es un sí señor y un no señor. Un tipo muy tímido, muy introvertido. Pero bueno, este hombre Coleman Kidd era un tipo que insistía y al final lo convence para que se apunte a baloncesto. Y aunque sus comienzos no son nada sencillos porque no parecía estar muy dotado para este deporte al principio, en sus inicios, pero bueno, como cualquiera que empieza en esto, ¿no? Pero la insistencia de Coleman Kidd y su arduo trabajo durante los veranos pues hacen de Robert Paris un muy buen jugador, que en ese high school, en Junior High School, pues al final, gracias a su mejoría, pues como decimos nosotros, que la altura no se enseña, pues tener un jugador de esa estatura de Robert Paris en high school en aquella época, pues servía de mucho. Llegan hasta unas semifinales estatales. Y claro, no puede continuar su carrera en Junior High School porque en aquella época, creo que lo hemos hablado alguna vez, Manu, existían unas órdenes federales en las que los centros segregados, como el que acudía Robert Paris, se acogían aleatoriamente a alumnos de raza negra y se les intentaba integrar en otros centros que tradicionalmente eran exclusivos de gente de raza blanca. Esto vino ocurriendo durante los últimos 60 y principios 70. Pues Robert Paris tiene que abandonar su high school e ir a otro centro en el que realmente pues, sobre infraestructuras no tenía casi nada, no tenían ni siquiera un campo de baloncesto, lo tienen que ir mendigando. Un día entrenan aquí, otro día entrenan allá, pero, oye, circunstancias de la vida reúnen un buen equipo de baloncesto y consiguen, pues, ser campeones estatales y Paris se labra ya una buena fama e incluso llega a ser reconocido como el mejor jugador del estado. Uh-huh. De ahí a la universidad, al ciclo completo, tenemos por aquí un vídeo que me pasaste, lo voy a poner porque os cuento, nosotros hacemos esto con una plataforma que se llama Restream, que han actualizado y entonces no sé si va a saltar automáticamente el vídeo con sonido, con tal. Yo lo voy a poner, si pasa algo me perdonáis, porque tenemos aquí imágenes aquí lo tenemos, imágenes de su época universitaria, Óscar. No, estas son de Golden State, creo, ¿eh? Ah, sí, de Golden State. Sí, es otro enlace, creo que sí. Sí, tengo las otras. ¿Ves? Ya sabía yo que algo de esto iba a pasar y vamos a quitarlo. Pero cuéntanos, ve hablándonos de la universidad mientras busco las imágenes y las pongo. Bueno, él sí que recibe ciertas... Robert Paris tiene un problema que es que sus notas académicas
le prohíben o le imposibilitan recibir ofertas de muchas grandes universidades. De hecho, él se reúne en Bloomington con Bobby Knight. Y le explica un poco lo que quería. Pero mira, nosotros no te vamos a regalar coches, ni dinero, ni nada. Aquí puedes formar parte de un gran proyecto, pero si bueno, realmente tus notas no dan, no te vamos a ofrecer una beca deportiva. Entonces. Y como Indiana, pues muchas otras universidades, excepto Centenary. Centenary es una universidad de una gran reputación académica, pero que no... Sin embargo, no eran muy exigentes con el ingreso de sus alumnos, ¿no? Y Robert Paris pues también se queda en Centenary porque está cerca de casa, en su mismo estado, y aparte de él tiene 2 hijas con su novia de hasta entonces, Annie Jones, tenía 2 hijas y quería estar cerca de ellas porque la pareja se había separado por desavenencias que tienen, y quería estar lo más cerca posible pues, de su hogar, ¿no? Estabas diciendo, Óscar, el tema de la parte académica, ¿no? de la Universidad de Centenary, pero yo leía declaraciones de Robert Paris diciendo que se decidió por Centenary y por los entrenadores, ¿no? Que habló con ellos y que les gustó mucho. No sé si eso fue realmente así, si fueron unas declaraciones de cara a la galería antes de ir allí. No, realmente, pues puede haber de todo. También tenía ofertas de algún otro centro, de algún junior college y eso. Pero el problema que tiene es que Centenary le ofrece una beca deportiva basándose en una prueba de selectividad que no es la estándar, que es el SAT. El SAT, que es por la prueba que realizan todos. Hay otra prueba que es sus notas. Centenary basa... el mayor motivo de aceptar a Robert Paris es en esa otra prueba. ¿Qué pasa? Que tanto un tribunal federal como la propia NCAA declaran esto nulo. Entonces, ¿qué hacen? No consideran que esa nota sobre la que Robert Paris había recibido la beca era válida y durante su primer año anulan todos los registros de Robert Paris y tanto los de Robert Paris como los de la universidad, la propia universidad. Y esto, lejos de solucionarse, siguió así durante el resto de la etapa universitaria de Robert Paris. Tanto es así que Paris se proclama mayor reboteador de la competición en los 2 últimos años y no fue reconocido como tal. Luca. Yo de esta... No sé si estabas al tanto de la carrera universitaria del jefe. No, pues la verdad es que no. Estoy aprendiendo mucho en este ratito. He visto que jugaba ya con el 00. Porque en las imágenes que estamos viendo es el que está ahí abajo de color oscuro. Y bueno, no corría mucho el contraataque por aquel entonces, se quedaba abajo del aro y sacaba bien el contraataque como estamos viendo. Pero no sabía yo el tema ni de las hijas, ni de que estuvo en Centenary College en Louisiana. Ni idea. Tampoco sabía que formó parte del equipo que fueron los Panamericanos en el 75. Eso, estudiando un poquito o leyendo un poquito antes del programa me enteré, pero bueno, ahí dejo que Óscar nos cuente. Yo, si queréis, os hablo de sensaciones cuando lleguemos a la época de Celtics y todo esto. No, pues, pero puedes hablar, por ejemplo, de lo que vemos aquí ahora. Yo creo que se le ve... Es reconocible, muy reconocible, así que no corre, pero yo creo que es muy reconocible en su juego, ¿no? Sí, el tiro ese raro que tenía, un poco ortodoxo, ya lo tenía ahí, así que los entrenadores no le mejoraron mucho la técnica de tiro, pero bueno, al final era muy efectiva, así que nada que decir. Sí. 4 años de universidad para Paris, que fue drafteado en 2 ocasiones por una ABA que ya estaba en sus estertores. Sobre todo pues cuando le draftean en el 75 ya poco le quedaba a la ABA. No sé, Óscar, si en algún momento se lo planteó o... No. Él de hecho, en su primer año, freshman, ya recibe una oferta de los Utah Stars. O sea, le pagaban, que era 1,5 millones por 5 temporadas. O sea, una cantidad muy importante para aquella época. Y era un freshman. Es decir,
pero él no se lo plantea en ningún momento. Tampoco tenía esa necesidad económica. Y los Spurs también lo intentan 2 años más tarde, pero bueno, no, él tenía decidido ir a la NBA si se lo podía permitir, y como así fue, ¿no? Lo que será un caso curioso, que ese número 1 del draft estaba en poder de los Atlanta Hawks, y los Hawks tenían como prioridad escoger a Robert Paris. El equipo de Atlanta, la franquicia de Atlanta, se reúne con su abogado, con su representante, porque de aquella se podía hacer así, los podían negociar incluso antes del draft, y no llegan a un acuerdo. Hay que tener en cuenta que Atlanta Hawks, desde que se mudó desde San Luis, fue una franquicia muy mal gestionada. Deshicieron un equipo competitivo, prepararon la llegada de Pete Maravich, al que le pagaron un auténtico dineral en su época, y eso, junto a la construcción de un nuevo pabellón, hizo que nunca pudieran competir económicamente por buenos jugadores. Y con Paris pasó algo, que no podían ofrecerle lo que valdría un número 1 del draft. Tanto es así que, fíjate lo que os voy a contar yo, que el año anterior también tenían el número 1 del draft, y ellos querían draftear a David Thompson, pero también David Thompson estaba pujando la haba por él. Bueno, pues se llevaron a David Thompson a un partido de los Hawks, desangelado, con 3.000 espectadores, y no se les ocurrió otra cosa que seguir la conversación sobre los términos de su contrato en un McDonald's. ¿Qué pasó? Que David Thompson acabó esa reunión, vinieron los Denver Nuggets, fletaron un avión para él y para un compañero de equipo de North Carolina State, le llevaron a un McNichols Arena abarrotado en un partido de playoffs, lo anunciaron a bombo y platillo, y luego le llevaron a cenar al mejor restaurante de la ciudad. Pues vosotros, ¿por quién pensáis que se decidió David Thompson? Efectivamente, pues esto eran los Hawks. ¿Qué pasó? Pues que los Hawks no pudieron llegar a un acuerdo con el representante de Paris, y lo que hicieron fue traspasar su elección a los Rockets, y Paris, paradójicamente, pues una vez que los Rockets no le eligen, caen hasta el 8º lugar, que le elige, creo que es el 8º, hablo de memoria, que le elige Golden State Warriors. Sí. Que estaba yo ahora pensando, estaba aquí buscando en el debate, junto con su correligionario en los Celtics, aunque no coincidiera en el tiempo, Sam Jones, para debatir si son el mejor pick 8 de la historia del draft. Pues yo desconozco quién estará en el número 8, pero bueno, os doy unos nombres. Sam Jones en el 57, Robert Paris en el 76, Jack Sikma en el 77, Detlef Schrempf en el 85, Larry Hughes en el 98, Andre Miller en el 99, Jamal Crawford en el 2000, Rudy Gay en 2006, Franz Wagner en 2021. Entonces lo decía porque el otro día, justo antes de que se lesionara Franz Wagner, precisamente estaban debatiendo sobre esto, ¿no? Si había los jugadores que son robos de draft, y si el alemán había caído muy abajo o no. Y no recuerdo qué comentarista americano decía que además era un pick que no solía salir muy bueno, que históricamente no hay grandes jugadores, pero que los que lo eran mucho, y a raíz de eso lo busqué. Como sabía que íbamos a hablar de Robert Paris, lo busqué, y está, sin duda, yo lo pondría ahí con Sam Jones, quizás un poquito por detrás. Sí, tranquilamente. ¿Un poquito por delante o por detrás? Detrás. Ah, vale. Sí, yo Sam Jones sí, yo lo tengo muy arriba, Yo en mis preferencias a Sam Jones lo tengo muy arriba. Pues lo dicho, lo draftean con el número 8, llega a los Warriors, recordemos, draft de 1976, los Warriors habían sido campeones en el 75, en aquel equipo con Rick Barry y sus tiros libres de cuchara, que ya iban picando hacia abajo, Óscar. Y por lo que he visto y he mirado de entrevistas de la época, sobre todo de los primeros años de Celtics, se le veía a Paris como un poco desengañado. Incluso le llegué a leer que se planteaba dejar el baloncesto muy pronto
porque no estaba acostumbrado a perder tanto y que no llevaba bien la presión que tuvieron con él en San Francisco. Sí, es verdad que se plantea dejarlo. Pues. A ver, es que es un equipo que gestionó muy mal el éxito, los Warriors. O sea, París llega solo un año después de que han quedado campeones. Pero claro, con el tiempo dejan marchar a Jamal Wilkes, dejan marchar a Gus Williams, también se va Rick Barry 2 años después, aunque Rick Barry realmente tenía una mala relación también con Robert Parrish. Y luego tienen la mala suerte pues que tienen jugadores como Phil Smith, que era un auténtico talentazo y un jugador buenísimo, que tiene muchísimas lesiones. Entonces, Robert Parrish entra en un equipo que había sido campeón y él va progresando en su juego poco a poco de manera inversamente proporcional a la que los Warriors se van desintegrando. Sí que tienes, verdad, que empieza con mal pie porque Al Tels, su entrenador, era un tipo que no regalaba minutos a los rookies. Y esto yo creo que no le pasó tanto a Luka en su etapa en los Celtics, pero en los Warriors sí que es verdad que tiene muchísimos problemas con las faltas. Eso limita mucho sus minutos de juego y también su progresión. Es un jugador que se ve muy condicionado por el tema de la lateralidad, que yo creo que eso es algo que mejoró en Boston. Sí, yo al respecto de la movilidad y de todas estas historias, la historia de los míticos calentamientos, ¿no?, que hacía antes de los partidos, no sé si sabéis algo de eso, pero bueno, es reconocido el tema de todas los movimientos que incluso dicen de yoga, ¿no?, que se ponía a practicar yoga, hacer estiramientos o movilizaciones de torsiones de cintura, de movilización de caderas, la mítica sentarse con los pies, las plantas de los pies colocadas, pegadas unas a otras y empezar a mover las rodillas de abajo arriba. Eso te da una apertura de cadera muy interesante, una movilidad muy interesante. Mucha gente le achaca la longevidad y el físico que tenía a ese tipo de calentamiento y se ponía ahí y parece ser que no iba con él toda la película y todas las historias que había en los calentamientos del resto, ¿no? Y entonces sí se le veía, yo recuerdo ver jugar a Robert Parrish, se le veía movimientos toscos, pero al mismo tiempo era móvil, era muy móvil. Y no digo solo corriendo hacia adelante, ¿no?, en esas transiciones ofensivas tan recordadas por parte de la fanaticada de Boston, ¿no? Pero sí que es cierto que esa movilidad lateral yo no... En su época de Boston, en su prime, porque recordemos que llegó a Boston con 27 años, si no recuerdo mal, ya talludito. No recuerdo, claro, yo lo vi muchísimo más adelante, ¿no? Porque llegó a Boston en el 80. Sí. Y yo supongo que empecé a ver a Robert Parrish en el 88, 89 aproximadamente. O sea, 8 años después, con 35 aproximadamente. Y sí, por ahí. Cuando ya cada temporada se decía que ya se retiraría, ¿no? Porque recordemos, hace 40 años no era como ahora, que cualquiera llega a los 35 y a los 36 jugando. Hace 40 años tenías suerte si con 32 estabas jugando, si no estabas destrozado por lesiones y demás. Las carreras NBA eran mucho más cortas de lo que son ahora. Que se lo digan a Larry, ¿no?, su compañero, o incluso a Mahale, pero su compañero de ahí abajo en la zona Celtic. Permíteme, Luca, antes de que nos metamos con los Celtics, que le dedicaremos más tiempo, que me pasó Óscar un vídeo de la etapa de espera que este tiene sonido, por aquí. La etapa de Warriors, este enfrentamiento con Jabbar, mítico, de las, si no me equivoco, finales de conferencia del 77, Óscar. Semifinales de conferencia del 77, que es una serie de 7 partidos. Y bueno, es un magisterio para Robert Parrish porque es que Jabbar en esa serie, mira, ahí se le va cómo corre, se va a 37 puntos, 19 rebotes y 4 tapones. Es el primer año de Jerry West como entrenador. Y claro, Parrish compartía muchos minutos con Clifford Ray, que era el otro pívot de Golden State.
Pero bueno, es como digo yo, le sirvió de magisterio para todas las series en la que disputaron pues grandes enfrentamientos. Aunque Jabbar tenía otro tipo de jerarquía, pues Robert Parrish era un jugador que no se lo ponía fácil. Hay que recordar que es la temporada 76-77, temporada rookie de Robert Parrish. Sí. Y si no me equivoco, la primera temporada de Jabbar en Lakers. No, es la segunda temporada. Segunda. La primera, los Lakers ni se clasificaron a playoffs. Que fue la 75-76. Estamos hablando de la 76-77. Claro, nos da para ver cosas. No recuerdo si fue en el quinto partido, creo que fue el partido de 45 puntos de Jabbar. Sí, ese es el de 45 puntos. Al final tiene una serie de partidos que tiene 2 o 3 partidos de 40 puntos, otros de 30 y pico. Es una burrada, es una de las mejores series que recuerdo yo de un jugador individual. Y además eran unos Lakers que no poco más tenían aparte de Jabbar. Es que y lograron el mejor récord. O sea, con aquel equipo es increíble. Y lo que veníamos diciendo, son los únicos playoffs que juega Parrish con Warriors. Luego se van desintegrando poco a poco. Poquito a poco, primero se va Jamal Wilkes, se va también Gus Williams, que hizo pareja con Dennis Johnson en Seattle y hicieron un dúo extraordinario. Y con Rick Barry no tenía ni sintonía ni dentro del campo ni dentro ni fuera de él. Aparte que Rick Barry pues, era una persona muy antipática para muchos compañeros, pero sin embargo Barry acaparaba mucho juego y le gustaba jugar mucho pick and roll, pero fíjate que Parrish en esta primera etapa jugaba mucho pick and pop, no le gustaba mucho ir hacia el aro, se quedaba a 3 o 4 metros y por eso había esos prejuicios sobre Parrish de que no era un jugador muy aguerrido, se le consideraba un jugador talentoso, pero que no era duro en defensa, que tampoco es justo decirlo, porque en los Warriors poco a poco van perdiendo potencial, se quedan con una línea exterior, pues mira, formada por un John Lucas que estaba ya con problemas con drogas, que vino de Houston, con un conocido para ti, Jojo White, que pues venía con muchas lesiones de los Celtics, y con un Phil Smith también que tenía un rosario de lesiones, que eso era una invitación permanente a ir hasta el aro, y encima el juego interior de Warriors también se había quedado en paños menores porque solo tenían a Parrish Short, que era un alero reconvertido, y a un tipo blanco llamado Tom Anabercy que era pues una versión de hacendado de Kurt Rambis, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces Parrish tengo aquí el dato, antes mencionabas el primero de muchos enfrentamientos. 33 partidos de temporada regular enfrentaron a Robert Parrish y Kareem Abdul-Jabbar, teniendo en cuenta que casi toda su carrera jugaron en conferencias distintas. Y 26 ocasiones se enfrentaron en playoffs. Sí, claro. ¿Queréis saber el balance? 21-12 en regular season a favor de Jabbar, también a favor de Jabbar 15-11 en playoffs. Sí, bueno, es más o menos, bueno, se puede, dentro de lo que cabe, está igualado, te quiero decir. A ver, Parrish, estamos pensando en lo que es en la jerarquía de la historia de la liga, pues Parrish está un peldaño por debajo de Jabbar, eso está claro, no creo que lo discuta nadie, pero sí que es un jugador... Son roles distintos, pero... Sí, pero sí que es un jugador que le... O dos, bueno, sí. Bueno, sí, depende de los peldaños, como los midas, te quiero decir, que sí que estamos de acuerdo, pero que vamos, que no era su rol, el rol de Parrish, y yo creo que dentro de su cometido, pues creo que lo hizo bien. Te quiero decir, es que en aquella época Jabbar se merendaba todos los títulos de la liga. Es que a Walton en su primera partido le mete 50 puntos. O sea, Jabbar en aquella época era el mejor jugador de la liga con diferencia. Sí, se hablaba, lo que comentabas, se hablaba de que Parrish en esa época de Golden State, bueno, de hecho, si no recuerdo mal, llega con la vitola de ser un jugador blando, blandengue, cuando hace el trade Red Auerbach por él, ¿no? Y Red Auerbach vio algo ahí que sería como, pues eso, la pieza que le faltaba para fortificar, ¿no? El aro, teniendo a Larry Bird por fuera, ¿no? Entonces, algo vio Red Auerbach que mucha gente no había visto hasta ese momento, o al menos
lo que nos cuentan las crónicas de ese traspaso, iba por ahí la cosa. Sí. Que como que los Warriors medio lo dejaron ir porque no confiaban en él y porque incluso se decía que los malos resultados eran en parte porque él no estaba funcionando como esperaban que funcionara. Sí, básicamente eso, sobre todo, muchos de esos comentarios venían por parte de la prensa, que había una prensa que no era, sobre todo por ese carácter de Paris, que era una persona muy introvertida y que no le gustaba hacer declaraciones, y a raíz de ciertas críticas mucho menos, todo eso también lo traslada y se lo lleva a los Celtics. No es un jugador muy pródigo en las conversaciones, ni cuando gana ni cuando pierde, en eso era consecuente, ¿eh? Y viene de ahí, de esa época de San Francisco, que le criticaban demasiado, no tanto desde la propia franquicia. La salida de Paris realmente, ellos en la última temporada que está Paris en los Warriors, que solo tienen 24 victorias, y es cuando sucede todo esto del pique, del famoso traspaso, ellos que tienen un pick muy alto, ¿no? Y Al Attles, pues está enamorado de Joe Barry Carroll, y sueña con hacer sus propias torres gemelas con Robert Paris. Pero claro, está el propietario Frank Miauli, que piensa que de aquella los rookies, sobre todo los rookies que tenían un pick muy alto, había que pagarles una morterada porque venían exigiendo y si los dabas o se lo dabas. Y claro, pero Paris acababa contrato en el 81. Y claro, tenía que pagar mucho a los dos. Entonces dijo que nanay, y que le dijo a Attles que a uno o otro. Y que Miauli era un tío que no le gustaba rascarse el bolsillo porque dejó marchar a Will Chamberlain por problemas contractuales y en su día dejó marchar a Rick Barry por problemas contractuales. O sea, no le iba a temblar el pulso para dejar marchar a uno de los dos. Y aquí es cuando aparece la famosa operación con Red Auerbach. Recordemos que los Celtics tenían el pick número 1 del draft, se enfrentaban al segundo año de Larry Bird y a la retirada de Vic Cowens, que por cierto, luego nos preguntaba antes Dani, Óscar, que dónde ponéis en el imaginario Celtic a Paris, si por encima o por debajo de Cowens, pero eso me contestáis luego, ¿vale? Nos recordamos entre todos. Lo que hace Red Auerbach es ofrecer ese número 1, pues sabiendo ese interés que tenía, que nos estaba contando ahora Óscar, el dueño de los Warriors, ofrece el número 1 a cambio de Paris y el 3. Y esto acaba siendo pues uno de esos traspasos que envejecen francamente mal, porque los Warriors se quedan con Joe Barry Carroll y los Celtics se llevan a Kevin McHale en el 3 y a Robert Paris. No, es que es peor de lo que dices. Es que Red Auerbach al principio no iba ni siquiera por McHale. Red Auerbach estaba obsesionado con Ralph Sampson y hizo todo lo posible por convencerle para abandonar la universidad tras su primer año. No lo consiguió, fue de los pocos jugadores que le dijo no a Auerbach. Auerbach iba a draftear a Kevin McHale, pero sotoboche todo el mundo, toda la liga sabía que Al Attles pretendía a Joe Barry Carroll. ¿Qué hizo Auerbach? Filtró y dejó correr el rumor de que ellos iban a escoger a Joe Barry Carroll. Y fue el propio Al Attles el que se ofreció a cambiar ese pick de draft con Boston. Y claro, y de ese interés de Al Attles, pues sacó a Robert Paris. Fíjate hasta dónde llegaba la astucia de este tipo de Red Auerbach. Claro, es uno de los traspasos más desiguales de toda la historia. Un Joe Barry Carroll que los aficionados de Golden State Warriors le llamaban Joe Barely Carroll, porque apenas se esforzaba, apenas jugaba. A los 4 años se va a jugar a Italia un año, luego vuelve. Un tipo muy peculiar y sin duda uno de las grandes decepciones saliendo tan arriba en el draft. Sí. No se nos da mal a los Celtics los pick 3, ¿no? Me recuerda un poquito la jugada con Tatum. Que Celtics tenía el 1 ese año y parece ser, todo el mundo hablaba de Markel Fultz. Sí. Y lo cambia Ainge por el 3 y dicen que estaba claro que el que se venía a Boston, fuera el 1 o el 3, era Tatum. Entonces, el 3 también es Jaylen Brown, así que de números 3 tampoco estamos mal en Boston. No. Markel Fultz, jugador sin equipo ahora mismo.
Sí, los hombros, ¿no? Le destrozaron la carrera. Sí, sí. Sí, sobre todo porque parece una tontería, pero para un jugador de baloncesto, imagínate, el hombro. Claro. Sobre todo el hombro de la mano de tiro. Sí, ese movimiento logró uno de los Big Threes más reconocidos de la historia, ¿no? Desde los años 80 para acá. Ver que ya estaba ya llevaba un añito ahí, más Kevin McHale, el 4, y el 5, Robert Parrish, ¿no? Conforman un Big Three increíble. Y no solo el mejor, y el mejor frontcourt de toda la historia. Para mí, el mejor frontcourt. O sea, 3, 4, 5, yo creo que no ha habido un trío como ese en toda la liga, toda la historia. Nos preguntaban antes cuál era la jerarquía, ¿no? El orden de espadas de los Celtics de los 80. Yo he puesto aquí en el chat Bert McHale, Dennis Johnson y Robert Parrish, porque creo que Dennis Johnson fue muy, muy importante en su momento, pero no sé si estáis de acuerdo, sobre todo tú, Luca, como ferviente céltico. Los dos primeros están claros. Pese a que Dennis Johnson venía como MVP de Seattle, si no recuerdo mal. Larry Bird, obviamente, y luego yo creo que McHale, aunque le costó entrar, porque empezó siendo sexto hombre, pero bueno, una clase extraordinaria, ese movimiento de pies, ese juego de espaldas. Por detrás de Hakeem Olajuwon y pocos más en la historia de la NBA. Y bueno, yo creo que en ataque, evidentemente, era, digamos que la bola pasaba más por Dennis Johnson, luego estaba Danny Ainge ahí de escolta, que bueno, que tenía ese tirito que ayudaba mucho, era otro guerrero. Y Robert Parrish era el como el pegamento, ¿no? del equipo, era el que le daba consistencia en defensa, el que se iba por los rebotes, el que ponía tremendos bloqueos para que Larry Bird y Dennis Johnson pudieran manejar, el que hacía muy bien el pick and roll, como dice Oscar, tras esos bloqueos tremendos con Bird, y que Bird veía maravilloso, ¿no? Ese corte canasta de Robert, cómo corría el contraataque, el mejor pivot corriendo contraataque, uno de los mejores que vi en la historia. Es cierto que luego llega Shaquille O'Neal y hace burradas, ¿no? Pero hasta ese momento de los mejores, sin duda. Entonces yo creo que yo estoy ahí contigo, ¿eh? Estaría en el 3, estaría ahí con Dennis Johnson. Yo creo que Dennis Johnson un poquito más en ataque, más balón. Pero claro, la clave de esos bloqueos y de ese generar espacio para los manejadores, Parrish era clave. Llega en el 80, como decimos, tras este traspaso Parrish a los Celtics, unos Celtics en los que Larry Bird había ganado el Rookie del Año, pero en ese mítico enfrentamiento, en esa rivalidad directa con Magic Johnson, había sido testigo de cómo los Lakers habían ganado el anillo en la temporada de rookie de ambos jugadores, Oscar, y eso fue gasolina para Larry Bird, para ese fuego competitivo que tenía, y un poco es un cambio de paradigma por completo, ¿no? De esto que estamos diciendo, el ambiente que tenía Robert Parrish en Warriors y el que se encuentra en Celtics. Y luego él dijo que cambió su carrera por completo este traspaso, como no podía ser de otra manera. Sí, sí, claro, date cuenta que fíjate que cualquier traspaso eso te podría haber llevado a Cleveland o a Detroit, tipos de aquella que te hundían en la miseria. Él cae muy bien, cae de pie. Y además iba asumiendo su rol, porque yo os quiero recordar que Dave Cowens todavía estaba en el equipo. Y Dave Cowens iba a ser el pívot titular. Y se baja del autobús, no figuradamente, literalmente, en pretemporada, se baja del autobús y decide que se va a retirar en pretemporada. Esto deja a Robert Parrish como el jugador que va a ocupar el puesto de titular en el centro de la zona, ¿no? Y la verdad es que la sintonía desde el primer momento es perfecta, se adapta y entra muy bien en los esquemas de Fitch. Fíjate lo que te voy a decir. Yo, Luca, es que divido la etapa de Parrish, la divido como Celtic en 3 etapas. Es que hasta el 83, en el que él cae muy bien, que quizás son sus mejores años en el plano personal y que está en el segundo en la jerarquía, porque todavía McHale está un poquitín por detrás, porque con Bill Fitch estaba de sexto hombre. A partir del 83, que hay una regeneración del equipo, él sí que pierde un poco de jerarquía ahí, está por detrás de McHale, viene Dennis Johnson, pero que viven los mejores años de los Celtics.
Y hay otra tercera etapa, que es que cuando ya acaba ese ciclo victorioso de aquel equipo, en el que la curva de rendimiento, esa curva de descenso, él la tiene mucho más ligera que sus compañeros del Big Three, que por problemas de lesiones, pues sí que tienen un declive más pronunciado que él, y él se mantiene un poquitín más. Esas son las 3 etapas que veo yo en los Celtics. Y este Paris de la primera etapa sí que en el plano personal está muy, muy, muy bien, porque tiene temporadas muy buenas. Por ejemplo, en el 82 es elegido en el cuarto en los votos por el MVP, por detrás de Moses, del propio Larry y de Julius Erving. O sea, imagínate qué nivel. Fíjate, si llega a caer. Claro, ya venía de ser campeón en el 81 con Celtics. Ya venía, claro, en el primer año ya es campeón en el 81. Claro. Yo ese cambio lo veo también, bueno, él en ese momento está en su prime físico, ¿no? Está en sus 28 años, 29 años, Kevin McHale aún es joven, y es lo que dices tú, Kevin McHale todavía está saliendo desde el banquillo, todavía no tiene la importancia ni el rol que tendría ya más adelante. Y luego, en ese 83, si no recuerdo mal, es cuando llega Casey Jones, que Casey Jones confía muchísimo en él, ya lo conocía anteriormente, y bueno, Casey Jones también tenía ese punto defensivo que buscaba en Parrish, había sido ese jugador, esa roca defensiva, ese jugador que todo equipo necesita para hacerse fuerte atrás. Y claro, Casey Jones confía mucho en Robert Parrish. De hecho, está la anécdota de que Casey Jones no era mucho de gritar y era un tipo muy tranquilo, ¿no? Muy en el plano a ese nivel de Robert Parrish, que siempre fue un tipo, pues eso, callado, calmado, no decía nada, y cuando decía, lo decía con esa voz grave que tiene, y todo el mundo escuchaba, porque de repente está hablando Robert Parrish, ¿no? Entonces se le hace caso cuando habla. Y bueno, la anécdota es algo así como, dice que él tiene que ser la roca para parar a Kareem Abdul-Jabbar en esas finales, ¿no? En las finales del 84. Entonces sale y hace lo que le pide Casey Jones, porque le demuestra que confía 100% en él, y se convierte en un jugador, insisto, clave para entender pues a uno de los mejores equipos de la historia, desde mi punto de vista, sin duda, que es el del 86 también. Entonces, bueno, al lado de Bill Walton. Así que, bueno, yo creo que la compenetración, la química que tenía en cancha, sobre todo, y el respeto que tenía por Larry Bird como jugador, lo que comentaste hace un rato, ¿no? Ese alma competitiva, esa sangre en los ojos de Larry por ganar, él también lo deseaba desde otro prisma, a nivel expresarlo, por decirlo así, pero congeniaron muy bien. Y se creó una conexión en pista que Larry lo encontraba con los ojos cerrados. Parrish buscaba siempre muy bien el espacio y Larry siempre lo encontraba de un modo muy fácil, ¿no? O esa sensación daba. Sí. Así que yo creo que fue muy clave, y estoy bastante de acuerdo con lo que estás comentando en esas 3 etapas, porque luego viene pues bajada de Larry con esas lesiones de talón que le tienen un año parado, el tema de la espalda, los nervios de la espalda que, bueno, no le dejan, salvo ya en destellos, ya finales de los principios de los 90, perdón, ya ser el jugador que era. Y Kevin McHale, recordamos todos, pues los míticos playoffs, ¿no? Que juega con un pie roto. Sí. Y que el mismo Robert Parrish dice que le pidió que parara, y reconoce, y el mismo Parrish dice que cuando vuelve de esa operación en el pie ya no es el mismo jugador. No, entonces el declive físico del 33 y del 32, evidentemente, pues hacen que los Celtics... Acabó reconociendo que forzar en esa ocasión recortó claramente su carrera. Estamos viendo imágenes de Robert Parrish. Yo no sé si estáis conmigo en que es un jugador al que se le ha quedado la etiqueta del jugador defensivo en un equipo que defendía francamente bien, como eran estos Celtics.
Pero estamos viendo, aparte de algo que a mí me encantaba, que era ese dedito, siempre agradeciendo a su compañero, ese dedo acusador en este caso para bien, pero que era un tipo que tenía su tiro de media distancia, que como veníamos diciendo, corría muy bien el contraataque, que tenía muy buen juego de pies, que sabía hacerse hueco en la zona. Creo que si bien defensivamente es un jugador muy reconocido y reconocido por todos, creo que encaja muy bien en el retrovisor Robert Paris, porque creo que no se le hace justicia de todo al jugadorazo que fue Robert Paris. Sí, bueno, al fin y al cabo también el estar rodeado de tantos grandes jugadores, al final es lo que pasa que te solapan un poquitín. Yo hay una cosa que has dicho, Luca, lo que le decía a Casey Jones sobre la defensa de Jabbar, y hay una cosa muy interesante, que es que Paris es un jugador que tiene unos brazos larguísimos. Rara vez defendía la posición por delante. Él confiaba mucho en su intimidación y lo que tiene Paris y lo que favorece mucho en esos enfrentamientos contra Jabbar es que no era un jugador que necesitara que le doblaran o que le hicieran el 2 contra 1. Eso hacía que la defensa de los Celtics no se desarmara cada vez que Jabbar recibieran poste bajo, porque en Paris en primera instancia era un jugador capaz de contener a Karim y que tuviera que trabajarse esos tiros, es decir, que no eran puntos gratis ni tiros gratis, es decir, y eso creo que es muy importante a la hora de una defensa colectiva. Y por cierto, estábamos viendo unas imágenes, todo jugador que le haya pegado un puñetazo a Billy merece todo el reconocimiento del mundo. Es bien. Sí. Todos hemos sido Robert Paris alguna vez. Sí, bueno, y Paris tiene un honor en ese aspecto, en la famosa serie del 87, en el que le propina también un puñetazo, se convierte en el primer jugador sancionado en unos playoffs. Se pierde el 6º partido y vuelve para el 7º para ganar la serie. Una carrera, pues qué decir de Paris en los Celtics, esos 3 anillos, ese momento de gloria en esos Celtics del 86, que están en el debate, sin duda tienen que estar entre los 5 mejores equipos y tiro por 5 para no que no empecemos a debatir, pero sin duda entre los 5 mejores equipos de la historia están los Celtics del 86. Como decía Luca, luego coincide con el declive físico de Berti y Magel, y él va aguantando. Siendo bastante más jóvenes que él, ¿eh? Sí. Sí. Y él va aguantando. Sí, son más jóvenes. Hasta que acaba saliendo en ese proceso de reforma de Boston. Tiene ese breve paso por Charlotte Hornets, uno aún más breve en los Bulls, en la 96-97, que le acaba dando su 4º anillo en los Bulls de Jordan, ya con un rol de jugador suplente con 43 añazos. Pero ahora que ya hemos repasado así un poco la carrera de Paris en los Celtics, contestarme a lo que nos preguntaban aquí en el chat. Creo que era Dani, que nos decía en el imaginario de los Celtics, ¿quién está por delante? ¿Cowens o Paris? Yo le contestaba en el chat, para mí yo creo que quienes vivieron el anillo del 76 van a poner a Cowens por delante y quienes no lo vivieron van a poner a Paris por delante. Yo como ya lo hablamos esto, como que somos millennials, ¿no? No, somos. Mira, precisamente ayer no tengo ni... me encontré un vídeo. A ver, que yo de esto quiero enterarme porque yo no sé lo que soy, entonces de aquí me puedo enterar de algo. Luca, ¿tú de qué año eres, Luca? Del 77. Vale, tú eres generación X. Tú no tienes duda. Eres generación X. Es cierto. A partir del 82 son los millennials. Bueno, pues vale. Antes de ayer, o ayer, no me acuerdo, vi una story de estas de Instagram con una persona diciendo que hay una mini generación intermedia que son los Xennials, les llaman, ¿no? Ni millennials ni X. Es entre el 78 y el 82.
Porque explica que somos gente que nos criamos en su día analógicamente, que supimos lo que era aburrirse, que supimos todas estas cosas, pero que ya llegamos a la edad adulta con todo el mundo digital y redes sociales y demás. Pero no compartimos cosas que comparten los generación X, que son los nacidos en los 70, pues eso, hasta el 77. Así que ya tienes tu clasificación. Tú eres X, yo soy Genial. Óscar, ¿tú de qué año eres? Yo soy 72. Eres X también. Eres X también, bien, pues ya está. Claro, entonces, yo vi jugar a Robert Parrish. Yo no vi jugar a Dave Cowens. Pero yo creo que Dave Cowens, si no recuerdo mal, ya sabéis que mi memoria es regular cinchi en estas cosas, tiene 2 anillos ganados junto con John Havlicek, ¿no? Si no recuerdo mal. Que puede que me equivoque. No. Pero desde mi punto de vista, visto con la retrospectiva de cómo piensa la gente de Boston y toda esa historia, yo creo que Cowens probablemente sea más importante en los anillos de los 70 que Parrish, por decirlo así, en los de los 80, siendo clave Parrish en los de los 80. Pero podemos llegar a imaginarnos que otro pivot aseadito al lado de Larry Bird podría hacer cosas por el estilo o aportar sobre todo en defensa. Ya no en ataque, porque en ataque evidentemente ayudaba mucho, pero otro jugador en esos pick and rolls podría hacerlo. Yo pienso mucho en Derek Lively, que se ha ido Luka Doncic y se acabó Derek Lively. Estoy pensando en jugadores... Baja toda la temporada, ¿eh? Tienen que operar y baja toda la temporada. Ojo a la gestión del pie de Lively de los Dallas Mavericks, ¿no? Eso es otro tema. Tú ves a jugadores que con Doncic, ¿no? Que en otros equipos, pues oye, pegan un bajón muy grande cuando no están al lado de Doncic y por eso yo pienso que Ayton va a revalorizarse al estar jugando al lado de Doncic. No estoy comparando ni a Larry Bird con Luka Doncic, ni estoy comparando a Robert Parrish con DeAndre Ayton o con Lively, pero tengo la sensación de que otro pivot, insisto, aseado, con algo de talento, también podría aportar mucho de lo que aportaba, sobre todo en ataque. En defensa habría que buscar también ese perfil, ¿no? Cowens es clave para ganar los 2 títulos. Sin Cowens y Havlicek, que ya estaba también empezando el declive un poquito físico, es otra máquina física. Cowens es clave y es MVP, si no recuerdo mal también. Entonces, al ganar ese MVP, al ser una de las 2 patas de esos Celtics súper reconocibles de los 70, yo creo que para el corazoncito del bostoniano que los vio, creo que Cowens está un punto por encima de Robert Parrish, pero bueno, no creo que mucho. Sí, por eso yo decía, ¿no? Que según quién lo viviera, claro, ¿no? Y en los criterios que escojas al valorar, te voy a decir una cosa más, es que Cowens condiciona esa reconstrucción de los Celtics y hace que aquellos Celtics puedan jugar como jugaron, porque no era un pivot típico de la época, era un pivot que salía bajito, que salía hacia afuera, que se pegaba, y era un pivot que incluso en un mismatch podía incluso quedarse con un base. La famosa imagen que hay con Oscar Robertson tirándose a por un balón. Y eso hace que aquellos... Sí. Es que Cowens tiene ese ADN Celtic. Eso es. Que nos flipa a todos los de Boston. Y es... Joder, ¿blanco? Tú veías... No blanco. Vale, sí, también. Pero que ve un balón que se está perdiendo. Perdona que te corte, pero esto tengo que decirlo. Es que llevo toda la temporada, cada vez que se vuelven locos el cierto sector de aficionados, por llamarlos algo, de la NBA, viendo a los Lakers en estos partidos en los que estaban Austin Reeves, Luka Doncic y Jake LaRavia, y le llamaban los lechosos, le llamaban, ¿no? Y yo decía, que están aquí aficionados, entre comillas, de los Lakers, y parece que están animando a los Celtics de los 80.
Bueno, los Celtics de los 80 tenían 3 blanquitos, ¿no? En el equipo titular, ¿no? No, Ainge, Verdi y Mahale. Por aquel Sí, enfrentamiento que había. Pero Cowens, más allá de que fuera blanco y pelirrojo, ¿no? Rubio pelirrojo. Sí, pelirrojo. Irlandés. Con la casaca 18, ¿no? Y con Havlicek otro blanquito, también rubito, con la 17, pues bueno, pero hablo de ese gen o esas ganas de tirarse, ganas, no sé si son ganas, de tirarse al suelo, de pegarse, de sentirte inferior a nivel físico, pero darte igual e irte contra el tipo grande y sacarlo de ahí por básicamente huevos. Un saludo a Marcus Smart. Un saludo a Marcus Smart, pero claro, ¿cuántas veces vimos tirarse a Larry Bird al suelo y destrozarse contra las sillas de los anotadores, reventarse la cara contra el suelo por irse por una pelota? Y eso vuelve a loco a los aficionados. Entonces, cuando de repente llega un jugador como Parrish, que es un témpano de hielo, es un tío ahí que no hace nada de cara a la galería, no estoy diciendo que Larry Bird o Cowens hicieran cosas de cara a la galería, ¿no? Pero el nivel de incluso de expresarse en pista es diferente. Es menos esforzado a nivel visual, no encaja tanto, no conectaba tanto con la grada. Sí conectaba, pero a otro nivel. Y luego Cowens sí tiene ese punto. Sí tiene ese punto que nos vuelve locos. Y mucha gente de Celtics, y termino ya, critica a Tatum con el tema del puñetero aura, porque es más del perfil físico a nivel expresividad de Robert Parrish y menos con el tipo que se tira si hace falta, que Tatum se tira. Sí. Pero le falta esa garra, esa expresividad. En ese sentido, y lo hemos hablado tú y yo en privado, Luca, yo creo que le pasa un poquito como a Pau Gasol, que su lenguaje corporal no le ayuda y no refleja lo que está haciendo. Correcto. Porque Pau Gasol era otro que se esforzaba, que peleaba, que tal, pero que luego tenía ese gesto como quejoso cuando perdían balón o cuando le hacían una falta y demás, que daba la sensación de que estaba peleando menos de lo que estaba peleando. Yo creo que a Tatum le pasa un poco eso. Tatum se tira por una bola, se golpea contra la base de la canasta, luego otros le pisa y se levanta como si nada. Ni se da importancia, ni hace gestos, ni se gira a cabrear a la grada, ni tal. Y entonces es como que, bueno, pues aquí no ha pasado nada. Yo creo que eso le perjudica. Pero por eso está volviendo loco a mucha gente en Boston, cosa que yo todavía no me cuesta. Hugo González es un tío que le pone toda la carne en el asador, que físicamente es exuberante para su tamaño, que si hay que correr como un animal y pegar un salto y si caigo mal, pues me reviento. Todas esas cosas le vuelven loco a la gente de Boston y conecta de un modo intrínseco con el ADN que viene desde los años 60. Por eso yo digo que me parece que Hugo González puede ser uno de esos jugadores que vaya a jugar mucho más en casa que fuera, precisamente por la presión de la grada en positivo. Estamos hablando de Robert Parrish, un jugador que estableció todo un récord de longevidad, estuvo jugando hasta los 43 años. Y antes de que nos haga un resumen, Óscar, Luca, esto a ti, no sé si te pilla, si lo controlas, si te pilla, bueno, te pilla cerca, seguro, pero no sé si lo controlas, y que es otra cosa que quizás en la afición de los Celtics tampoco encajaba muy bien, porque quizás lo conectaba un poco con Jabbar. Y es que si Jabbar ya sabemos que se dedicaba a las artes marciales, al Kung Fu, para concentrarse y demás, Robert Parrish lo hacía con el yoga y además era, no voy a decir evangelizador, pero sí que hablaba claramente de todos los beneficios que le había traído el yoga para alargar su carrera. Y eso en cuenta como que en Boston, no sé si era demasiado, ¿no? Para la ciudad de Boston, Lucas. Puede ser, ya lo comentamos, ese tipo de estiramientos que hacía, ¿no? Y que según él le ayudaron mucho también a nivel meditativo, ¿no? A estar más centrado, más concentrado, más en el rol que tiene que cumplir siempre, pese a que le Embiid vemos que a veces le sacaba de sus casillas, ¿no? Pero sí, Boston es una ciudad más de
gente aguerrida, gente, pues eso, Larry Bird, Marcus Smart, cosas de estas, ¿no? De tíos que pecho por delante, me tiro y si tengo que sangrar, sangro y si me rompo algo, vuelvo. Y lo de Kevin McHale, también lo del pie, pues está súper valorado. Cómo jugaba Cowens, cómo jugaba Havlicek, cómo jugaba Casey Jones, Bill Russell, todo ese legado se aleja un poquito, ¿no? del cuidado del cuerpo, de practicar disciplinas ajenas al baloncesto, que no sea tal. Robert Parrish, no hay imágenes de Robert Parrish que yo sepa tirado en un sofá borracho, ¿no? No. Como todos tenemos imágenes de Larry Bird en Barcelona tirado mientras Jordan está jugando al ping-pong, ¿no? Entonces, ese cuidado, ese mimo al cuerpo, luego es el que le mantiene y bastante mayor, sí, sobrepasa en prime a jugadores como Larry, como McHale, ¿no? Y como otros compañeros. Y coincide con Jabbar y con Alex Inglis, que eran dos jugadores que también practicaban el yoga. Alex Inglis a través de su abuela, porque tenía problemas en los huesos y que el yoga le ayudó a eso, y Alex Inglis lo traslada a su día a día, y Jabbar también. Y son jugadores que fueron longevos y que rindieron hasta una edad bastante avanzada. Las casualidades no existen. No. Que en esa época estos dos jugadores que se arrimaron a un poquito a ese tipo de filosofía de cuidado del cuerpo, artes marciales, yoga, que hayan llegado en esos tamaños a esas durabilidades, no es casualidad. No. Óscar, ¿qué resumen haces de Robert Parrish y de su carrera? Bueno, pues creo que es un jugador, sobre todo, que hay que valorarlo por su consistencia. O sea, por ejemplo, en clave Celtics está claro que no es un jugador que tiene el prime, bueno, ya que hablamos de prime de McHale, pero sí por la consistencia y el rendimiento sostenido que dio durante tanto tiempo, que al final no deja de complementarse con las virtudes de los otros jugadores que tenía a su alrededor, ¿no? Vamos a dejar en una anécdota sus principios en los Warriors, porque al final pues fueron como fueron y comparado a los 14 años que pasó en los Celtics, pues fueron un suspiro, y ya no te quiero ni contar su etapa en los Hornets, en los que llega como mentor de Alonso Mourning. E incluso ya tiene una segunda temporada en que se va Mourning y acaba jugando 35 partidos de titular con 42 años, o de su etapa en los Bulls, que es testimonial, y en la que prácticamente su mayor hazaña fue pararle los pies a Jordan en una ocasión que Jordan le recriminó que no atrapara un balón, y como diciéndole, oye, que yo ya había ganado campeonatos antes de jugar contigo, ¿no sabes? En ese aspecto sí que tenía carácter, pero básicamente pues eso, un jugador con un rendimiento sostenido durante tanto tiempo que contribuyó pues a los éxitos del equipo, bueno, de los equipos, sobre todo de los Celtics en el que jugó. 1.611 partidos, nadie ha jugado más partidos que él, al menos de momento. Ya sabemos que hay alguien que está empeñado en batir todos los récords y se quedará hasta que bata ese también. Decía, 1.611 partidos, 21 temporadas en la NBA, 14 de ellas en Boston, 4 en los Warriors, 2 en los Hornets y 1 en Chicago. 4 títulos, el del 97 con los Bulls, 86, 84 y 81 con los Celtics, y claro, es que lo tenemos con 23.334 puntos, 14.715 rebotes, 2.361 tapones, 1.219 robos y casi nada al aparato. Todo un grande, todo un mito como Robert Parrish. Lucas, Óscar, no sé si queréis decir algo más, si recogemos mira, solo dos cositas, dos anécdotas, dos curiosidades. La primera es que cuando se habla también de Dirk Nowitzki, que compartió vestuario con el padre y con hijo, con Tim Hardaway Jr., Robert Parrish compartió vestuario con John Barry, que no jugó para los Celtics, pero estuvo una pretemporada con John Barry, que era hijo de Rick Barry, que fuera compañero suyo en los Warriors. Es decir, que es un tipo que jugó con 2 generaciones. Y otra cosa es que en el 90 él tiene que renovar un contrato
Sí que Paris tuvo varias disputas contractuales con los Celtics. En ese aspecto se notaba que estaba un poco... Y en alguna incluso amenazó con sentarse una temporada y los Celtics pensaron en traspasarle en el 83. Bueno, en el 90, que tiene una disputa contractual, hizo un Kevin McHale. ¿Esto qué es un Kevin McHale? Que estuvo a punto a 2 pelos de irse a los Phillips de Milán. En aquella época se metieron por el medio y gracias a ello pues le facilitaron la renovación, porque Kevin McHale hizo eso en su año rookie y Red Auerbach, bueno, se le llevaban los vientos. Ya sabes que a Auerbach le gustaba tener todo controlado y que se le revelara un rookie como se le reveló Kevin McHale. Simplemente esos 2 apuntes y esas 2 curiosidades, porque son al final pues anécdotas que está bien contarlas para que completar un poquitín y dar contexto a la carrera de Paris. Que por cierto, fue la última vez que fue el Star, fue en esa 90-91 después de renovar ese contrato. Os recomiendo que busquéis. Hace poco di una entrevista contando muchas anécdotas de trash talking, entre otras cómo Bill Walton le ayudó a mejorar en ese aspecto cuando fichó por los Celtics, y unas cuantas anécdotas cuenta también de Larry Bird que están muy bien, a sus 73 añazos ya, que tiene 73, 72... déjame que lo confirmo, 72, ya le quería poner yo uno más a Robert Paris, y uno de esos jugadores que nos gusta reivindicar aquí en el retrovisor, de la mano de Óscar Villares, off the bench, y de la mano en esta ocasión con Lucas Santos. Luca, una preguntita solo. Paris sí que recrimina un poquitín a sus compañeros que en su día pues no le dejaran una oportunidad para estar ligado en alguna manera a los banquillos, porque date cuenta que de los compañeros que tuvo tiene a McHale, a Bird y a Ainge, que estuvieron o en los banquillos o en los despachos. ¿Tú crees que era un hombre que podía ejercer esa función? A mí me da la impresión de que no, pero no lo sé. ¿Tú qué? No lo sé. Es cierto que en la época de jugador no tenía pinta, ¿no? de expresarse mucho, y lo comentamos, ¿no? De hablar mucho. Sí que tuvo líos con Bird, fuera de, o sea, en el vestuario. Se enfadó varias veces con él. Una por un comentario medio racista desde el punto de vista de Parrish, que lo enfadó. Luego es cierto que a nivel contractual Bird le ayudó en una ocasión y otra vez hizo un comentario que no le sentó nada bien a Robert Parrish también, como diciendo, bueno, pues si te hay que traspasar, que se te traspase. Pero es cierto que una de las renovaciones Larry le dijo lo que estaba cobrando y sabiendo eso se presentó junto a Red y le dije, yo sé que Larry cobra esto, le enseñó un talón, parece ser que había cobrado, y dice, yo no quiero cobrar lo mismo que Larry, pero un escalón por debajo, no 3. Sí. ¿No? Entonces, bueno, está ahí la cosa. Es cierto que ahora cuando lo escuchas hablar, dices, este tío tiene mucho que contar, tiene mucha historia, y sabe contarlo, ¿eh? Pero es cierto que como entrenador yo no sé si sería un buen entrenador. Yo voy a dejar aquí un dato que no tiene ninguna aportación científica detrás, no hay nada comprobado, pero quitando a Bill Russell, no se me ocurre un 5 que haya sido buen entrenador. Hay que pensar ahora, ahí lo dejo. Bill Russell, campeón, Bill Russell. 2 años como jugador-entrenador. Pero quitando a Bill Russell, porque claro, Phil Jackson lo consideramos 5 o 4 de todos una gran estrella. Más bien un 4. Pero, y ojo, bases tampoco demasiado. Sí, hay más bases que acaban siendo entrenadores, pero que tengan éxito. Si os fijáis, casi todos los entrenadores que han tenido mucho éxito han sido 3 o 4. Bueno, Joe Mazzulla es base, ahora base. Bueno. Decir que Barris ahora mismo es el tercer jugador con más victorias, no sé si lo hemos dicho. Sí. En la historia de la NBA lo acaba de superar el autoproclamado, un señor. Y el que más tiene es Kareem Abdul-Jabbar. Pero hay algo que ese señor, que va con la 23 y se puso la 6 una temporada, un par de años o más, ¿no? Y que no fue capaz de coger 2 números que le identificaran a él, no le va a quitar el récord de más partidos jugados con Boston, que son 1106. Así que ese récord no se lo va a quitar el señor James.
Si no, eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil. Es complicado. Espero que no nos escuche porque es capaz de ir a propósito solo para darte en las narices, Luca. Bueno, este año ha dicho que se queda en Lakers, así que... Sí, bueno, lo ha dicho de voz de su marioneta, pero eso va para otro programa. No nos vamos a meter ahora aquí esto de yo no hablo, pero hablo. Pero bueno. Eso mañana en el Desayuno Beando lo contamos. Así que si os apetece, o esta noche, no sé si todavía hacer partidos esta noche, porque hay 3 partidos a las 2. No sé. A mí no me mires, que yo mañana madrugo mucho. Por eso. Y de hecho creo que debe haber, si no nos ve ahora, no está viendo ahora, hay un alumno que creo que me preguntó, ¿vais a grabar? Y yo, no, hoy voy a estar con Manu probablemente. Y me dijo, pues tengo que escucharlo. Así que un saludo para Breogán, si nos escucha en algún momento. Nombre muy baloncestístico, por otra parte. Sí. Correcto. Y muy gallego. Pues nada, nosotros volvemos mañana con una nueva entrega de Desayuno Beando. Ya sabéis que analizamos y repasamos todo lo acontecido en la noche de la NBA y el lunes con una nueva entrega, un nuevo capítulo de NBA Adictos. Óscar Villares, Lucas Santos, muchísimas gracias. Nada, para eso estamos. Venga, hasta luego, Luca. Un fuerte abrazo. Chao, Óscar. Chao, Manu. Hasta luego. Nos vamos con Robe, como no puede ser de otra manera, Robe siempre presente. Recordad que nos podéis ayudar y echar una mano para seguir adelante con NBA Adictos en twitch.tv/NBA Adictos, en patreon.com/NBA Adictos y haciéndoos fans en iVoox. Lo dicho, mañana por la mañana, una nueva entrega de Desayuno Beando. Nos vemos, un saludo.